Hermanos, como hacíamos cuando veíamos Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis, ahora estamos viendo el Evangelio de Juan. Los que se unen ahora por video o nos están visitando, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Pero en el transcurso de lo que estudiamos de Juan, vamos a estar mechando con algunos mensajes de vida cristiana que tengan que ver con partes prácticas de nuestra vida, relación de padres con hijos, matrimonio, nuestro andar como creyentes en la iglesia. Y creo que Efesios es un buen material, es un buen libro, autor el apóstol Pablo, que va a exhortar a la iglesia a partir de capítulo 4 a que cuidemos la unidad. Efesios es un libro muy doctrinal, capítulo 1 al 3 y 4 al 6, muy práctico. Deber, doctrina y deber. Nuestra posición en Cristo y nuestra práctica en Cristo. Entonces vamos a estar leyendo, como leyó el hermano Juan, capítulo 4 de Efesios en esta mañana, 1 al 16. Hoy me ayuda Abby y vamos a estar viendo este hermoso mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Y dice, versículo, vamos a leer por parte, Abby, así vamos viendo. Vamos a ver versículo 1, 1 al 6, 1 al 7, por favor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sigo yo ahora. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8. Por lo cual dice, tomando el apóstol Pablo el Salmo 68, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o al propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o astucia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad o energía propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios, gracias por este pasaje. En la medida que estamos creciendo, Señor, que podamos estar cultivando esa custodia, ese guardar, ese conservar la unidad y darnos cuenta de la importancia que cada integrante, cada parte del cuerpo tiene un propósito, contribuir a la edificación del mismo. Ayúdame a dar con claridad este texto, Señor. Solamente soy un vaso de barro en tus manos, que pueda explicarlo. Y tú, Señor, aplica tu palabra conforme a tu voluntad. En tu nombre. Amén, Señor. Qué hermoso. Miren cómo empieza la parte práctica de Efesios, ¿no? Primero Pablo va a hacer un pedido. Vamos a ver entonces la importancia de que la iglesia crezca en unidad. Estamos creciendo.
Siguen llegando personas nuevas, se sigue discipulando. Dios está añadiendo personas. Pero el hecho que alcancemos un número de hermanos y un número de miembros no quiere decir que esté todo ahí, hermano, que todo está hecho. La Biblia dice que tenemos que crecer también en otros aspectos. Y mientras vamos creciendo en la madurez, debemos cuidar la unidad del cuerpo. Debemos ver que el cuerpo funcione bien. Satanás es astuto. Por eso Pablo comienza con un ruego, versículo 1, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Primero hace un pedido, Pablo. Hace un pedido a la iglesia. Por favor, hermanos, por favor, cuidemos la unidad. Pablo lo está diciendo. Yo estoy explicando el texto. Yo, pues, preso en el Señor, les ruego que anden. No está retando. La palabra es la misma de exhortación, es la palabra griega parakaleo, y significa llamar al lado. No tiene ningún sentido negativo de retarlos, de regañarlos, lo mismo que hoy el mensaje para tu vida. No es un reto, es una exhortación dulce de un ruego, de una súplica, de un imploro. Les implora, por favor, hermanos, por favor, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, el llamado, ¿a qué vocación fuimos llamados, hermanos? Eso está hablando de la salvación del cristiano. Y cuando Dios te llama a la salvación, no te llama para sacar el campeón que hay en tu vida. No te llama para que logres el propósito que Dios tiene para vos. ¿Desde cuándo eso? Nunca Dios habló de eso. El llamado de Cristo fue contundente. Y como vamos a ver en Juan 6, muchos se lo dejaron atrás. Hoy el Señor Jesús, predicando en las iglesias, dejaría las iglesias vacías. Y los pastores los sacarían a patadas al Señor. Porque el llamado de Cristo dijo esto, Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es un llamado hoy día que pueda contribuir a que el oyente se sienta bien. Tome su cruz no es la suegra, ni una enfermedad, ni el cáncer, ni el trabajo, ni la racha. Tome su cruz es una identificación al punto de muerte. Niéguese a sí mismo. Hoy el psicólogo no te dice eso. Te dice, tenés que pensar más positivamente. Todo lo que pasa en tu vida es razón de lo que sucedió con tu papá y tu abuela, el maltrato mientras eras joven, lo que pasó en tu infancia, es que no te querés, no te amás a vos mismo. Jesús habló totalmente lo contrario. Y la Biblia te muestra que nacés amándote a vos mismo, nacemos amándonos a nosotros mismos, porque nacemos en pecado. Vuelvo a decir lo que dijo el rey David, en maldad me concibió mi madre. Ese es el llamado. Yo pues, preso en el Señor, ruego que anden como es digno de la vocación. ¿A qué fuimos llamados? Nuestra conducta cristiana debe alcanzar la altura de la persona que nos ha amado, escogido, redimido y unido, Dios mismo. Y ahí empieza a dar el versículo 2, miren. ¿Cómo es? A ver, vamos a ir a lo práctico. ¿Qué es andar conforme a la vocación? Bueno, Jesús dijo, ¿querés seguirlo mientras vas caminando? Es una continua negación de vos mismo, o vos misma. Mirar a Cristo, identificarte con Él y seguirlo. Siempre pensar, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué tendría que hacer yo en esta decisión? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Para qué fui llamado? Para glorificar a Dios. De esta forma, y dice, con toda humildad, mansedumbre, versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. ¡Wow! Ahí empieza a dar Pablo. Su epístola gemela, Colosenses 3:12, prácticamente dice lo mismo.
Colosenses 3, 12 y 13, hermana, por favor. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Casi igual, ¿no? ¿Lo vieron? Que prácticamente escribe lo mismo. Porque en toda la iglesia hay problemas, tanto en Colosas como en Éfeso. Y pasaron los siglos y seguimos siendo tan complicados como en la iglesia primitiva. Esa es mi oración todas las mañanas. Dios, dame sabiduría para pastorear, porque yo mismo soy complicado. Cuidar las reacciones. Podemos llenar la capocha del conocimiento de la palabra de Dios. Y amén por eso. La palabra de Cristo more en abundancia, dice Colosenses 3:16. Pero eso tiene que bajar, hermanos. Eso se tiene que vivir. Puedes hacer un montón de seminarios. Gracias a Dios lo que estamos haciendo. Y podés hacer más seminarios y graduarte con un montón de máster, créditos y lo que sea. Y no perdonas a un hermano y te ofendes fácil, te vas de la iglesia. Pasaste un montón de seminarios, un montón de años en la iglesia. Te tocan algo, ya te enojaste, te ofendes fácil. ¿Vieron? Colosenses y Efesios, casi prácticamente gemelo, lo mismo dice. Y Pablo empieza a decir acá la humildad, con toda humildad. Volví a Efesios capítulo 4, versículo 2, con toda humildad. La humildad ha sido llamada como la primera, segunda y tercera esencia de la vida cristiana. Es la esencia de la vida cristiana. El individuo humilde es lento para insistir en sus derechos. Estamos viviendo en un tiempo político, ¿no? Ahora tenemos que votar los argentinos. Lo que más se escucha ahora, cuidado porque van a avasallar tus derechos. Ahí está todo el movimiento feminista hablando, caminando por la ciudad de Buenos Aires por el derecho al aborto, ¿no? Que peligra que se lo saquen, es un derecho adquirido. El individuo humilde es lento para insistir en sus derechos. Se da cuenta que ante la vista de Dios no tiene derechos por naturaleza. Todos sus derechos fueron recibidos por gracia. Es más, fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, nuestra vana manera de vivir, de las garras de Satanás. Amábamos nuestros pecados. Jesús dijo que éramos esclavos de nuestro pecado. Pero como dice Romanos 6, ahora pasamos a ser esclavos y siervos de Él. O sea que seguís siendo esclavo, pero ahora de Cristo. Y usted busca en su casa y googlee qué característica tenían los esclavos en el tiempo bíblico y dígame qué derecho tenía. Dígame qué derecho tenía un esclavo en el tiempo romano. Ninguno. Por eso todo lo que tengo, hermano, es un privilegio. No tengo el derecho de servir a Dios. Soy miembro, tengo que servir. Es un privilegio servir. Es un privilegio ofrendar. Es un privilegio repartir un tratado. Es un privilegio estar en la reunión de oración. Es un privilegio. Por eso, otra cosa, la persona humilde prefiere sufrir más bien el agravio antes de infligirlo. Prefiere sufrir el agravio. Esto no lo digo yo, lo dijo Pablo. 1 Corintios 6, 7 dice, así que por cierto ya es una falta en todo el lío que había en la iglesia de Éfeso. 1 Corintios 6, 7, ustedes vayan anotando para el inductivo. 1 Corintios 6, 7, igual queda grabado. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengan peleas entre ustedes mismos o pleitos. Ustedes busquen las versiones que quieran en la Biblia ahí. Pleitos. Y Pablo le dice una pregunta, ¿por qué no sufre más bien la injusticia, ser defraudados, el daño, el agravio, dice la palabra ahí? Otra pregunta más que dice en el versículo 7 de 1 Corintios 6. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros, mire cómo termina, ustedes cometen el agravio, defraudan, y esto a los hermanos.
Terrible, 1 Corintios 6, litigio o juicio ante los incrédulos. Se están repeleando, matando, haciendo juicios. Yo le hago un juicio a Sandra porque ella esto, le hago juicio al otro. Estaba de moda los litigios en Grecia. Eso no es la humildad. Miren, y sigue con algunos condimentos. A mí me encanta cocinar. Yo anoche preparé la salsa para los ravioles de hoy. El domingo la pasta, durante el invierno. En el verano ya no. Y hay condimentos, ¿no? Si vos no le pones... A mí no me gusta la salsa insípida. A mí me gusta la nuez moscada, me gusta el orégano, el pimentón, toque de pimienta, hojita del laurel. Hacerlo un día antes, la guardás la salsa, quiere más sabor en olla de barro. Bueno, no soy chef, pero me encanta cocinar. Y siempre que los hermanos invito a los hermanos a comer a casa, siempre hay pasta. Otra vez fideo, pastor. Pero me encanta, lo preparás el día antes. Los ingredientes hacen el trabajo en la salsa, dígame si no es así, que van dándole el sabor, el toque. Y usted dice, ¿por qué sale con esto? Porque los ingredientes que Pablo ahora dice, la vida cristiana representada como en el versículo 1, como un andar digno de llamamiento, dijo un autor, es la combinación de varios ingredientes complementarios que resultan en algo que da buen gusto al mundo. La falta de cualquiera de esos ingredientes hace más simple el gusto de la iglesia, como la salsa. Che, no le pusiste nada a esto, está insípida, está insulsa. A mí me gusta comer la comida con buen sabor. Y estos son los ingredientes, humildad. La palabra humildad es tapeinos, tapeinofroune, es en el original. Esa es la palabra que usa el apóstol Pablo, la que lo usa también en Filipenses 2.3, ahora lo vamos a ver. Filipenses 2.3, David, por favor. Describe la actitud de una justa estimación de sí mismo, sin orgullo ni arrogancia en relación a los hermanos. Estima a los demás, esta es la definición de la palabra humildad, de igual valor y derecho delante de Dios. Jesús es el ejemplo máximo de humildad. Y como dijo Stott, un autor, hasta la venida de Jesucristo no se conoció la verdadera humildad. Hasta la venida de Jesucristo no se conoció la verdadera humildad, la definición de la humildad. Miren Filipenses 2.3, por favor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Pablo hace un contraste acá en Filipenses 2, que no lo voy a predicar, pero es la definición de la humildad, hermanos. El contraste entre humildad y la persona que hace las cosas por contienda, por vanagloria, los que miran por lo suyo propio o los que miran por lo de los otros. Entonces habla de un sentir de humildad y versículo 5 nos exhorta a través de la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, haya pues en ustedes este sentir, humildad, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo soy el líder. Puedo también decir, yo soy el pastor. Yo soy el maestro escuela dominical. Yo soy el líder de los jóvenes. Si no, dice, no estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. El que se humilla será exaltado, y el que se enaltece será quebrantado. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La mejor definición de humildad. Primer condimento. Segundo condimento, mansedumbre. Con toda humildad anden como
les ruego, por favor, anden como es digno la vocación. Primer ingrediente, humildad. Miren a Cristo. Segundo, mansedumbre. Mansedumbre, prautes. Significa dulzura de espíritu. Significa también emociones bajo control. Mateo 5:5 habla de los mansos. Tiene que ver con gentileza, con que uno trata a otros y está vinculada a la humildad. O sea, la pimienta, el pimentón y todo eso van juntos, pero una depende de todo, de la base. Acá es la humildad. Una persona mansa, dueña de sí mismo en el sentido de dominio propio, en sus emociones, y esto tiene que ver con las reacciones van a mostrar si esa persona es humilde o no. Por eso van juntas. Una persona humilde se fija cómo reacciona. Gálatas 5:22 lo pone como un fruto del Espíritu. Mansedumbre. También dice la paciencia. Dice con toda humildad, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Macrotumia es la palabra y es la capacidad de aguantar hasta lo último. Y complementa la humildad y la mansedumbre. ¿Vieron cuando la persona dice, no lo aguanto más? No el límite. ¿Desde cuándo? Este también es un atributo de Dios. Porque Dios te aguantó y te tiene acá. Es largura de ánimo. No es caminar bajo presión. No es la otra paciencia que es supomone. Largura de ánimo. Largura de ánimo que la persona salva manifiesta con otra persona. Dice, este es otro ingrediente y es la capacidad de aguantar las pruebas en las relaciones humanas, en la iglesia, sin contrariarse o impacientarse. La base es el amor ágape. Es la característica cristiana clave y significa benevolencia invencible. Sin el amor no se pueden tolerar las imperfecciones que aún llevan los hermanos en la iglesia y tu esposa y tu esposo. Porque son seres humanos imperfectos, aunque son regenerados, aunque son redimidos, van vía la santificación lentamente. Uno más lento, otro no tan lento. El amor cristiano es la predisposición de aceptar y querer a los demás con verrugas y todo. Mirá que tenés al lado. Mirá qué hermosura lo que tenés al lado. Que por ahí es tu esposa. Pero lo que está diciendo es que vas a amar a la persona aunque esas personas no son como vos. Y viene de un contexto totalmente diferente. Y piensa totalmente diferente. Y reacciona totalmente diferente. Pero es cristiano, ama al Señor, quiere crecer y se equivoca. Este tipo de amor no viene por nacimiento, viene como el resultado de un encuentro personal que uno haya tenido con Cristo y la presencia permanente de su Espíritu. Por eso en versículo 3, ahora con estos tres ingredientes, humildad, mansedumbre, paciencia. Hermano, no te olvides de esto. Tenés que ser solícitos, que dice, Damari, solícitos en guardar. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos quiere decir hacer lo mejor posible, hacer el esfuerzo. Guardar significa perseguir, custodiar, conservar, resguardar, reservar. En guardar la unidad que ya está. ¿Cuándo es que tenemos unidad en la iglesia? ¿Hay que hacer un picnic para tener más unidad? No. Tenemos unidad en el momento que somos salvos. Porque fuimos justificados por la fe. Y tenemos paz para con Dios. Y hay un mismo vínculo, que ahora lo vamos a ver en unos versículos del 4 en adelante. Tenemos un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo bautismo. Hay unidad. Un mismo Señor. El problema es que ya hay unidad en Cristo, hay unidad en el Espíritu. Ahora compete a que cada individuo y a todos en unión preservar esa unidad. Esta unidad depende del aporte de cada miembro y es el resultado del comportamiento apropiado de cada uno.
Y fíjense que pone un pegamento ahí. Guardar la unidad. Y hay un pegamento, la palabra vínculo ahí es ligamento. Tengo a mi sobrino que le lo van a operar ahora esta semana que viene, rompió todos sus ligamentos de la rodilla está en el aire. Lo operan ahora en Capital, jugando al fútbol, obviamente. Esa es la palabra vínculo, ligamento. Y el ligamento acá dice paz. Es un ligamento que tiene que estar en el cristiano, de estar en paz con los hermanos. En paz. La base es el amor. La unidad del Espíritu en el ligamento de la paz. Por eso Pablo fue tan contundente en Tito 3:10 a hombres o mujeres que intenten romper la paz en la congregación. Al hombre que cause divisiones, Tito 3:10, después de una y otra amonestación, lo que la Biblia dice, hablarlo primero a solas, hablarlo después con testigos, si no te oyes. Si se oyeron, ya está, listo. Pero acá Pablo habla en Tito muy fuerte, espero que nunca pase, hermanos. Pero dice, el hombre que cause divisiones. Este es un caso muy complicado. Ha pasado. Por eso nosotros somos profesionales de romper la unidad, no de cuidarla. Lo que nosotros hacemos bien, muy bien, y somos profesionales en romper la unidad. Eso no hay curso que hagas, lo haces fácil. Pablo dice al hombre que cause divisiones, facciones, que buscan que piensen como él, que empieza a crear una atmósfera fea. Después de una y otra amonestación es muy triste, hermano. Dice, deséchalo. ¡Ay, qué falta de amor, Pablo! ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo es desechar a un hermano en Cristo? La palabra desechar significa alejar, no asociarse, rechazarlo. El pastor Pelufo predicó de este texto, habla de una expulsión, sacarlo. Obviamente agotaste los recursos de ganarlo y que escuche, pero a veces es mejor que esa persona se vaya, hermano, con todo el dolor, ¿no? Es mejor que esa persona no esté. A veces hay personas así, están 5, 4, 5, 6 años en una iglesia. No les gustó algo, aguantan, primero todo bien, después empiezan las contrariedades, después de 5 o 6 años migran a otra iglesia. 5 o 6 años migran, Henry Tolopilo le dice creyentes atorrantes, van tomando de todas las iglesias y van de iglesia en iglesia. Pero el tema es que cuando arrastran personas. Y este es el tipo de Tito 3:10. Por eso esa paz, hermanos, debemos cuidarla. Dice, cualquiera que en la iglesia, dijo un autor, sea insumiso, voluntarioso, faccioso, que produce facciones, como 1 Corintios 3, debería ser expulsado. Se deben dar 2 advertencias para seguir el modelo básico de la Escritura y luego debe sacarse esa persona. Mire la importancia que Dios le da a la unidad de la iglesia y la salud espiritual. La persona, hermanos, que causa esto se expone al juicio de Dios. Miren, Proverbios, 1 Corintios 3, 16 al 17. 3, 16 al 17. David, por favor. ¿Qué dice? 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois salvos, santo es. Y viene hablando del tribunal de Cristo, viene hablando de la iglesia, el contexto. Cuidado. Hermano, ¿qué condimentos hay en tu vida? ¿Qué condimento tenés para preservar la unidad de la iglesia? ¿Tenés ingrediente adecuado para aceptar a los hermanos con verruga y todo como son? ¿O solo persistís que sean como vos querés que sean y piensen como vos querés que piensen? Segundo, el patrón, no solamente el pedido, sino el patrón. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo
y por todos y en todo. Pablo acá cita la fe cristiana y seguramente muchos dicen que era una fórmula bautismal antigua que se leía cuando la gente iba a bautizar. A propósito, hermanos, si hay alguien acá que ha creído en Cristo, y todavía no ha pasado por las aguas de bautismo, quiero ahogarle. En el buen sentido. Quiero que se identifique con el Señor. Al término de este culto, venía a hablar conmigo. Vamos a repasar el Evangelio, repasar lo que es el bautismo y ponemos fecha. Tenés que obedecer al Señor en el bautismo. Era como el Shema de Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, Jehová Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y apunta a la unidad. Viene en ese tema. Un cuerpo, la iglesia está constituida por judíos y gentiles. Una familia en el cielo y en la tierra. Un espíritu, el que provocó el llamado eficaz, llegando a ser cuerpo, parte de la iglesia. Un Señor, el Señor Jesucristo que nos compró y le pertenecemos. Una fe, abrazamos una fe. No es la fe que vos tengas, es la fe que la Biblia dice. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No es el cura, no es el pastor, no es la religión, no es la iglesia, no, es Cristo. Tu fe tiene que estar en Cristo. Un bautismo, ese bautismo significa sumergido en, significa que Dios en el momento que creíste, Gálatas 3:27, Dios te agregó a su cuerpo. Un Dios y Padre de todos, la paternidad redentora, la primera persona de la divina Trinidad es nuestro Padre en Cristo. La primera persona de la Trinidad, por lo tanto, también es Padre de todos aquellos que pertenecen a la familia de la fe, los que creyeron y le recibieron, no de todo el mundo, los que creyeron. Es por todos, porque nos bendice por medio de Cristo nuestro mediador. Es en todos, porque está en todos los redimidos y nos atrae hacia su corazón en el Espíritu. Miren, las Escrituras atribuyen al Padre la elección, al Hijo la redención, nos compró, al Espíritu la santificación. No obstante, en distintas funciones cooperan los tres. Unidad. El Padre ideó la salvación, el Hijo la compró, el Espíritu la llevó a cabo. Es la unidad en la diversidad. ¿Qué argumento que da Pablo? Cuando llama, les ruego, iglesia, por favor, les ruego, por favor, cuiden la unidad de la iglesia. Les ruego, sean humildes, cuiden sus reacciones. Aguantate al de la verruga. Háblale con amor, por favor. Acordate que Dios te tuvo paciencia a vos, un montón, y te sigue teniendo paciencia y te ama. La unidad en la diversidad que pertenece a la Trinidad es la base de la unidad esencial en medio de la variedad circunstancial que caracteriza la iglesia. Ese es el patrón. Pero miren, en tercer lugar, versículos 7 al 12, el apóstol Pablo nos habla de la provisión. Hay una provisión para la unidad. 7 al 12, por favor. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y esto que subió? Y eso de que subió, ¿qué sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios proveyó la voluntad de Dios que la iglesia esté unida. Deshonra a Dios. No es la voluntad de Dios las divisiones, las facciones, aunque muchas veces ocurre, y muchas veces ocurre para identificar a los que no son de nosotros y a personas que quizás son niños, como vamos a terminar viendo, o que andan en su carne por falta de madurez.
Por eso les digo que el conocimiento no es todo. Quizás falta madurar en algunas cosas, en algunas áreas de nuestra vida delante del Señor. Pero Él provee. ¿Qué proveyó? A su Hijo Cristo. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno, cada creyente, sin excepción, ha sido el recipiente de alguna gracia de parte de Cristo. Dios nos ha dotado de acuerdo con la capacidad y la voluntad del dador y no del recipiente. Y esto ha sido conferido de acuerdo con el servicio o los ministerios de cada uno que va a realizar. Por eso en los versículos 7 al 10, el apóstol Pablo describe a Cristo ascendido como el dador de dones y lo compara con el Dios triunfante de Salmo 68. Si ustedes leen el Salmo 68, 18, muestra a Dios como un rey que ha sido victorioso en la conquista de su enemigo, regresa a su reino llevando a los cautivos del botín de guerra y de sus súbditos. Pero a diferencia, en cambio, Pablo presenta acá a Cristo que ascendió llevando consigo un gran séquito de almas cautivas de su gracia que ha libertado del pecado. Ese es el versículo 7 al 10. Y lo que hizo que en vez de tomar tributo, repartió dones, capacidad de los hombres. Capacitó a su iglesia para hacer su obra. Por eso en los versículos 9 y 10 algunos hablan de que qué pasa cuando dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué pasa que él será que fue al infierno? Pero lo que está diciendo Pablo ahí es la humanidad de Cristo, la humillación, lo que leímos recién en Filipenses 2. El Señor vino, Cristo ha ascendido en victoria, Él mismo había bajado hasta la tierra. No se refiere necesariamente a algún movimiento espacial o que fue al infierno, sino a la humillación de Cristo al bajar lo más bajo de la tierra. Se despojó de toda su gloria, tomó forma de hombre, vivió en su medio y murió en su lugar, en una muerte horrible. Entonces, para nosotros, dijo otro autor, es de mucho aliento saber que aquel que ascendió a lo más alto de todos los cielos, expresando majestad, siendo exaltado en la diestra del Padre y reinando sobre todo el universo y sobre toda criatura, es siempre el mismo Jesús, lleno del mismo amor y comprensiva preocupación que exhibió en la cruz, en la misma experiencia de agonías mismas que en el infierno. Esto expresa Pablo. Dios proveyó a su Hijo. Y Él quiso dar dones. Por eso dice versículo 11. Y Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles. Esas son las provisiones para que su obra siga unida. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, marca el propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto nos da la idea de las provisiones que hizo Cristo por nosotros. Versículo 8 habla de dones. Son personas. En primer lugar habla de apóstoles. Hermano, no hay más apóstoles. No hay más. Hay dos características que tenía que tener un apóstol. Tenían que haber visto al Señor resucitado y tenían que haber recibido la comisión de parte de Él mismo. Y eso lo reunió el apóstol Pablo siendo el último. Profetas eran personas que predecían acontecimientos que Dios les reveló, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero estos dos oficios fueron limitados a la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Poco a poco disminuyeron en importancia, en influencia. Los apóstoles murieron. Eventualmente desaparecieron de las páginas históricas de la iglesia. Pero dice, y a otros evangelistas y pastores. Fueron personas, evangelistas, fueron los que predicaban itinerantemente, de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, llevando el evangelio a todos lados. Pero es interesante que termina diciendo, y a otros pastores y maestros.
Hoy hay evangelistas, esos serían los misioneros. En todo el Caracaps, y cuántos misioneros dando su vida, predicando el evangelio en todos lados. Dios dotó a la iglesia con esas personas. Pero dice pastores y maestros. La idea acá de pastor y maestro, que lo pone junto en el original, habla de un oficio doble. El pastor debe ser un buen discipulador de su rebaño. Esta función implica una estabilidad en cierto lugar, firme y fijo en vez de ser itinerante. Es un hombre que pastorea, que cuida a sus ovejas y que las alimenta. Su tarea fue la de defender al rebaño de los enemigos y el de las doctrinas dañinas e instruir a la grey en la doctrina pura del evangelio que recibió de los apóstoles. Miren lo que dice el versículo 12, Abby. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que Dios deja ahora evangelistas, pastores que son maestros. Esa sería la idea. ¿Para qué? ¿Para qué está el pastor? Para hablar pavada y contar algún cuentito a la mañana acá, hacerlo sentir bien, y que usted se vaya a su casa y diga, qué lindo momento. La verdad que vengo con una energía renovada. Salí de la iglesia. No es eso, hermano. Pastor y maestro te tiene que enseñar la palabra de Dios. Si no, no es un genuino pastor. Tiene que enseñarte con el fin de capacitar a los santos. Ha dotado a algunos en particular para que esto capaciten a todos en general. El propósito, el medio que Dios usa, la provisión que Dios da en sus dones, hombres, a la iglesia, es para instruir a la iglesia que siga guardando la unidad y crezca. Somos un medio, no un fin en sí. El propósito es a fin de perfeccionar a los santos. Miren ahí el 12, miren, no le estoy hablando pavada, miren. ¿Para qué perfeccionar a los santos? ¿Qué es esto perfeccionar a los santos? Significa la palabra equipar, era una palabra militar que Pablo conocía bien. Cuando hice la colimba, ustedes lo saben, íbamos a la instrucción militar o a la guardia. Ese soldado pase por la sala de armas. En la sala de armas nos daban el fusil. El fusil era la esposa del soldado. Hasta el día de hoy es así, es tu esposa. Tenés que saber también todo cómo funciona, desarmarlo íntegramente, limpiarlo, mantener limpio. Saque el fusil, descargue, bueno, cargador, bala trazante, los cargadores acá, fíjese lo que necesita, la bolsa de rancho, todo. Si va la instrucción y listo. El gorro, el casco, todo. Eso es la palabra perfeccionar. El pastor lo tiene que hacer pasar ustedes por la sala de armas. Agarren esto, hermanos. Empieza a usarlo. Vamos a dar una instrucción. Fundamento de la fe. ¿Lo entienden? Vuélvalo a repetir. ¿Entendió la tarea? Bueno, esto es para que usted después esté en la batalla y lo use. Y lo use con otros. Eso debe ser el pastor, enseñar, equipar a los santos. ¿Para qué? Para que usted venga acá y participe del inductivo y nada más, ahí. Qué lindo culto que fue hoy, gloria a Dios. Hermanos, damos gracias a Dios porque, les digo la verdad, los hermanos más viejos acá, en el sentido de antigüedad, nunca vi tantos hermanos involucrando y discipulando a otros. Y con iniciativa a ser parte de la obra de Dios. Es impresionante. La función del pastor, mi función, hermanos, es enseñarle, instruirlo, proveer el equipo necesario para todos los santos, para la obra de ministrar unos a otros y edificar el cuerpo de Cristo. El pastor no edifica toda la iglesia. Ahora yo los tengo acá, pero la obra la debe hacer cada uno de nosotros. La lección clara es que la iglesia entera debe estar ocupada en la labor espiritual, aconsejándose unos a otros, rogando unos a otros, exhortándose, retando a veces unos a otros en amor. No vengan, hermanos, todos. Yo quiero hablar con el pastor.
No, con él no, yo con el pastor. Es como el cura del pueblo. El cura del pueblo que le soluciona todos los problemas a toda la gente. No es así. Jetro, el suegro de Moisés, le dijo, vas a morir. Elegí jueces, delegá. El pastor no es el centro de la iglesia. Estoy para edificarlo. Unos a otros, unos a otros. Ah, pero el pastor no me visita. No tiene que visitar el pastor. ¿Qué dice el pastor? No tiene que visitar, hermano. Tiene que enseñar la palabra. Si en esa visita va para enseñar la palabra, amén. Pero si va a tomar mate, quédate en tu casa y estudia. Siempre lo hemos dicho. Y algunos se han ofendido y me lo han reprochado. Te lo voy a seguir diciendo. Me encanta visitar, no te estoy diciendo que no. Pero hermano, el tiempo es corto, tengo que preparar el mensaje. Tengo que preparar fundamento de la fe. Discipular. Instruir. Algunos tienen un consejo especial. No está para visitar el pastor. Entendelo eso. Está para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Enseñar. Y miren, cada miembro debe saber que viene aquí para ser capacitado para ministrar a otros. Usted tiene que edificar el cuerpo de Cristo, equiparse para alentar a los enfermos, para animar a los desanimados, para destruir tratado. Sí, me gusta tengo que estar con los enfermos, usted también. Tengo que ver a algún hermano que tiene necesidad, usted también. Y si se me escapa, no me lo reproche, hermano, porque yo solamente se lo voy a marcar a usted. ¿Y usted qué hizo? Esa es la idea que da Pablo para mantener la unidad. Termina, porque acá da el pedido, el patrón, la provisión. Considerando la provisión que Dios da, hay un proceso de crecimiento en unidad congregacional. 13 al 16, por favor, hermana. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, para que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Desde el versículo 1, Pablo tiene en mente la iglesia entera, no los pastores y maestros. La iglesia entera. Por eso termina así. La primera faceta de esta meta es la unidad espiritual y resulta de una sola fe, que es la doctrina común, o sea, el contenido del evangelio creído. Pero la idea es que bajo ese conocimiento la iglesia entera madure hasta la medida de la estatura, la plenitud de Cristo. ¿Llegamos a eso? No, evidentemente no en toda la plenitud. Pero sí algún grado de madurez debe alcanzar la iglesia. Filipenses 3, 13 al 14, Pablo dice, una meta persigo esa meta. Los creyentes son estimulados por el deseo a no ser más niños, hermanos. Ese versículo 14 es clave para que ya no seamos niños fluctuantes, llevado de acá para allá. Es lindo los niños, ¿no? Se están portando bien ahora. Pero Pablo dijo, por ejemplo, en 1 Corintios 3, 1 al 4, que le tuve que hablar como niños, no como espirituales, porque aún son carnales todavía. Le estaba diciendo, son niños. Un niño, lo que hemos criado niños, es muy lindo. Pero yo doy gracias a Dios que mis hijas crecieron. Porque cuando son niños, le agarra el berrinche, ¿no? Se enojan por todo. Juzgan mal. Pablo decía, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Y es interesante que el tiempo va pasando y creyentes que saltan de iglesia en iglesia porque siguen siendo niños. Acumularon seminarios, acumularon enseñanza, pero razonan como niños, piensan como niños. No maduran más.
Yo creo que usted no quiere ser niño toda la vida, ¿no? Quiere crecer. Y eso es lo que Pablo está diciendo, termina diciendo esto. La mayoría de los creyentes de Éfeso eran nuevos creyentes, venían del paganismo. Y la inestabilidad es lo que caracteriza a un niño. Hoy quiere una cosa, mañana quiere otra. Se encapricha, son cambiantes, como la inestabilidad de Simón Pedro. Camina en el agua confiado y luego se hunde diciendo, Señor, sálvame. Hace una gloriosa confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego trata de convencer al Señor, Señor, no vayas a la cruz. Que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Promete dar su vida por Jesús y luego repite, no soy su discípulo. Niño. Yo siempre le digo a mi esposa cómo la gente cambia mucho. No es que la gente cambia, es que muestra que todavía es niño. O algunos muestran que no son creyentes. De modo que el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Miren esto, hermanos. Del versículo 1 te lleva al 16. Esto tenía en mente. Los pastores están para esto. Dar crecimiento. Para que el cuerpo bien concertado, unido entre sí por las coyunturas, los ligamentos, se ayudan mutuamente según la energía, esa es la actividad, es la palabra energía en el original, de cada miembro, recibe su crecimiento, fíjense el sujeto y el predicado acá, para ir edificándose en amor. ¿Cómo recibe su crecimiento? ¿Cómo recibe crecimiento la iglesia? Miren ahí, versículo 16. Según la energía de cada miembro. Usted es importante. Usted es parte de esta energía. Ayer una dama me decía, me gustaría cuando sea miembro que una mujer me discipule. Lo pide. Dígame usted, ¿cuándo fue la última vez que discipuló a alguien? Con los primeros pasos. ¿Cuántos años de iglesia tiene, hermana? ¿Me va a decir que no sabe dar el ABC? No, porque me trabo, no, porque no sé. Aprenda, hermana. Tito habla de eso, que las mujeres más grandes enseñan a las más jóvenes. Y es hermoso. Hablaba con la hermana Sandra, está discipulando. Y es enriquecedor. Es enriquecedor. Es la energía propia de cada miembro. El apóstol sabe que no hay nada más estabilizador que ocuparse día a día de enseñar a otros con sinceridad de corazón, humildad, ternura y amor. Servir en el cuerpo de Cristo. Es tan variada, tan diversa en su género, pero de donde se asientan estas ligaduras, como nos dice en versículo 16, armoniosamente ajustado, donde Cristo es la cabeza. Cada miembro trabaja responsablemente en una relación orgánica. Cada miembro espiritualmente vivo hace su parte conforme a la habilidad que Dios le otorga o los dones. Sirve enseñando en la escuela dominical, visitando. Mi hermano me dice, pastor, usted quédese ahí. Yo voy a ver a este hermano, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Cada uno en su función. Cada uno coopera. Y la iglesia crece. Amén. Qué hermoso. Salmo 133 habla de eso, ¿no? La hermosura de la armonía del pueblo de Dios. ¿Puedes hacer un compromiso en guardar, proteger la unidad de la iglesia? ¿O te estás reservando al cuidado si Satanás empieza a llenar tu corazón? Cuidado. ¿Qué deberías dejar de hacer? ¿Qué evitarías que pueda dañar la unidad de la iglesia? No dañas ni al pastor, no dañas ni al hermano que estás enojada o enojado. Te dañas a vos mismo. Como decía Pablo, dura cosa es dar golpes contra el aguijón. ¿Eres consciente de que estás siendo ministrado para que vos ministres a otro? ¿Te das cuenta de que de ti depende el crecimiento de la iglesia, no del pastor? Yo predico, enseño, pero para que hagamos todos la obra del ministerio. De tu compromiso con el Señor y con el cuerpo depende el crecimiento de la iglesia. ¿Amén? Amén, hermano. ¿Se entendió? No lo inventé, estoy explicando el texto.
Usted es responsable de que la iglesia crezca, de que a don Carlito, que lo trajo al verdulero para que escuche el evangelio y que él crezca, depende también de usted. Y de que la iglesia esté en armonía. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué hermosa lección y exhortación. Que ese ruego, Señor, lo podamos adoptar, Padre. Podamos ser sensibles, humildes, mansos, pacientes, Señor. Ayúdanos a que aún con nuestras imperfecciones, Señor, podamos servirte y ser sabios en ir a ti en oración y pedirte que nos capacites y lo que vamos aprendiendo volcarlo en otros, Señor, en tu nombre. Amén, Señor.